Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast número 3 de nuestro programa Voces de Salud. Es el último de nuestro año 2022, por supuesto, y el tercero de nuestra segunda temporada, ¿cierto? Este capítulo está organizado por Women in Global Health Chile, aquí directamente desde los estudios de La Voz de los que Sobran, a quienes agradecemos también continuamente por prestarnos este espacio maravilloso por lo demás. Y en conjunto a todas las mujeres a nivel global que trabajamos incansablemente y bajo un mismo horizonte, cierto, que es la igualdad y la equidad de género. La introducción al tema del día de hoy, que es abuso y acoso en la salud, para comentarles, las mujeres, que representan el 70% del personal sanitario mundial, fueron aplaudidas por su excepcional contribución a la prestación de servicios sanitarios y a salvar vidas durante la pandemia. Sin embargo, tras el aparente respeto, donde prestan servicios sanitarios unas 5.000 millones de personas en todo el mundo, hay una oscura historia que a menudo no se cuenta de trabajadoras sanitarias que sufren violencia y acoso en el desempeño de su trabajo en salud. Pueden sufrir violencia relacionada con su trabajo, sufriendo explotación, abuso y acoso sexual, ¿cierto? Perpetrados principalmente por colegas, pacientes y hombres de la comunidad. Esto tiene que acabar. A medida que más países ratifican el convenio 190 de la OIT, que se puso en marcha en 2021 y es el primer convenio mundial que aborda específicamente la violencia y el acoso relacionado a que esto cambie, ¿cierto? La CEA, que en el fondo es la explotación, el abuso y el acoso sexual, se produce en todos los sectores de la economía. Sin embargo, dado que las mujeres son la mayoría de las trabajadoras del sector sanitario, es poner fin a la explotación sexual comercial de las mujeres, así como la oportunidad de la sanidad sea un sector ejemplar que genere buenas prácticas más amplias, ¿cierto? Antes de introducir, profundizar, digo, en esta temática que nos convoca el día de hoy, finalizando este 2022 también, que ha sido cargado también de mucha cosa, mucha violencia, ¿cierto? Quiero presentar a mi querida compañera conductora, ella es Sandra Ollarzo. Muchas gracias, Hola, ¿cómo Sandra, estás? por acompañarnos nuevamente y para que Estamos. nos introduzcas también a la temática, ¿sí o no, Sandra? Sí, en realidad es un tema bastante complejo el que vamos a tratar hoy día. Saludar a todas, todos y todas, y estamos muy motivadas con esta temática, especialmente por lo que mencionaba Lorenza, que es primera vez que vamos a dar a conocer este primer informe que realiza Mujer en Salud Global Mundial, y al final, ¿no es cierto?, de este podcast. Y realmente es increíble lo que se ve ahí, y es un tema que está bastante escondido, porque es específicamente en el área de la salud donde estamos más mujeres y donde más aparece este tema. Y bueno, y obviamente estamos muy motivadas hoy día porque vamos a tener una conversación muy amena con nuestras invitadas. Bueno, esperamos de todas maneras que sea amena pero compleja, ¿cierto, Lorenza? Y nuestra primera invitada es Claudia González Ocaranza, a quien le damos la bienvenida. Ella es directora ejecutiva encargada del Departamento de Género de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, quien se encuentra en este momento en línea, y estamos muy contentas de que esté acá y le damos la bienvenida para que podamos, ¿no es cierto?, compartir esta tarde. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien y muy agradecida de ser parte de este espacio y sobre todo de aportar desde nuestra experiencia, desde mi experiencia dentro de esta organización, en los temas que tienen que ver con violencia de género, la verdad, dentro de los espacios laborales de lo que es salud. Así que muy agradecida de estar acá, que se me dé la oportunidad. También quizás desde esa misma perspectiva, ¿no es cierto, Claudia? Como todas compartimos las mujeres que estamos en salud, quizás la misma situación, ¿qué te parece que se pueda visibilizar a través de este informe mundial estas temáticas que pareciera ser que en nuestro país no están tan visibilizadas? Y así también, ¿no es cierto?, seguramente nuestra otra invitada nos va a también comentar, ¿cierto? Ella es Isabel Pugayán, psicóloga, presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile, y ella también nos va a estar acompañando esta tarde con toda la importancia que tiene ella, ¿no es cierto?, desde su expertise como psicóloga, y también, ¿no es cierto?, la visión de la salud mental y esta área tan compleja, ¿cierto? Sí, hola, buenas tardes. Agradecida también de esta invitación, ahora fin de año, terminando. Aprovecho de mandar un saludo para que tengan unas bonitas fiestas. Y además en este tema tan importante que aparentemente pareciera que está siendo visibilizado, pero hay una cantidad de números que están encubiertos y que no se ven también. Y que, bueno, vamos viendo qué podemos ir haciendo en esta temática que es interesante para ver. Y desde ahí nosotros volvemos a hablar con Claudia, especialmente porque
como enfermera y desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de nosotros también como matronas, somos las dos profesiones que reúnen más mujeres en el sector salud. Y desde esa perspectiva compartir tu experiencia con esta temática, cómo lo has enfrentado como dirigente, como mujer, ¿qué piensas en el fondo? ¿Has visibilizado ¿no es cierto?, estas situaciones traumáticas en tu espacio de trabajo, en los espacios de salud, donde compartes con las compañeras con las que estás en los distintos lugares? Mira, bueno, dentro de la federación nosotros tenemos departamentos y uno de hecho de esos es el departamento de género, pero también tenemos departamentos de asuntos laborales donde llegan muchos casos de denuncias de maltrato y acoso laboral. Y sobre todo en esta pandemia, yo creo que se triplicaron los casos, hubo una explotación a nivel mundial de violencia de género, de violencia intrafamiliar, y acá nosotros nos fuimos a la excepción, ¿ya? Hay situaciones a veces que son como de libro, macabro, y no solamente maltrato o acoso, sino también hace poco tuvimos nosotros la situación de una compañera, ¿cierto? Eh, matrona, que ella fue víctima de femicidio, entonces, pero también está relacionada con el tema laboral, en el sentido de que es funcionaria de salud. Y en relación a ese tema, nosotras como dirigentes, nosotros somos 14 organizaciones a nivel nacional de salud que participamos en el ministerio en una mesa ampliada de género, la cual se subdivide en 3 subcomisiones. Y una de esas es la subcomisión de erradicación de violencia de género, en la cual desde hace muchos años atrás, más o menos del año 2016, se vienen trabajando en orientaciones y lineamientos para el abordaje de las víctimas de violencia de género dentro de los espacios laborales, como también para aquellas que son víctimas de violencia de pareja. Y ahí es donde nosotros tenemos la piedra de tope, por decirlo coloquialmente, porque lamentablemente estos protocolos, si bien se trabajan en conjunto tanto con el Departamento de Calidad de Vida, Derechos Humanos del Ministerio de Salud y las distintas organizaciones de salud representadas por las dirigentes, lamentablemente estos protocolos no son bien implementados en los hospitales, la atención primaria, en salud pública, sino que quedan en el espacio, en el ciberespacio. Hace más o menos un mes y medio, de hecho, se presentó el resultado de una auditoría que se hizo a propósito de la implementación de estos protocolos de MALS, que es maltrato, acoso laboral y sexual, y la verdad, nula la implementación, lo cual para nosotros es preocupante y grave. Nos hemos encontrado nosotros que a propósito de esto, de donde no hay receptores de denuncia, en donde los procesos administrativos no se realizan como corresponden, la gente, o en este caso las víctimas de violencia, evitan finalmente denunciar, porque son procesos engorrosos y creen que esto al final no va a llegar a buen término, entonces, bueno, no denuncian, continúa la revictimización o renuncian al trabajo, y en los peores de los casos, que nosotros ya hemos tenido varias colegas, lamentablemente, se suicidan. Nosotros hemos tenido como enfermera colegas que se han suicidado a propósito del maltrato y acoso laboral. Por lo tanto, la verdad no es bueno, es bastante ominoso el pronóstico que yo te puedo dar en relación a cómo se aborda estas temáticas en el trabajo, a las trabajadoras de la salud. No es bueno, no es bueno, la verdad. Y hay poca interacción también con el intersector. Y creo que eso también es importante canalizarlo. De saber a dónde derivar a las víctimas de violencia, de hacer una interrelación entre el CERNAMEC, entre el Ministerio Público, para que tanto las personas que acogen las denuncias como quienes emiten la denuncia sepan dónde tienen que ser derivadas o dónde buscar la ayuda.
En realidad es bastante impactante lo que nos mencionas, ¿cierto? Nos toca directamente a nosotras como mujeres, porque eso creo que es muy importante lo que tú mencionas y hacer bastante hincapié y que es la gravedad de esta situación, que en el fondo nos afecta a nosotras las mujeres, que somos las que mayoritariamente es una de las áreas en donde más hay mujeres, es en salud. Entonces, que nos esté pasando esto que tú mencionas recién, llegando a casos extremos, ¿no es cierto?, de suicidio, y bueno, y nuestra colega también que falleció víctima de un femicidio, en otro espacio también donde se llega a un extremo en la violencia, y también colegas, también o personas dejando sus trabajos, realmente nos impacta lo que tú nos mencionas, nos toca directamente a nosotras, y preguntarte por qué crees tú que no funcionan estos protocolos, por qué, cuál sería la razón, no hay un compromiso, no hay un seguimiento, faltan personas, o está, ¿no es cierto?, falta quizás redirigir estas acciones. ¿Por qué crees tú que está sucediendo esto? Nosotros como subcomisión hemos realizado el análisis y es como multifactorial. Un factor tiene que ver con que efectivamente falta personal, personas que estén con dedicación exclusiva en los servicios de salud, en las autoridades sanitarias, en la atención primaria, encargada de los departamentos de género en esas áreas, o sea, con exclusividad. ¿Qué pasa? Que como que no le toman la importancia. ¿Ya? Lo otro que también vemos que hay poca voluntad por parte de la autoridad de también implementar estas orientaciones técnicas. Y lo que nosotros hemos visto que como no hay personal, tampoco está la oportunidad, ¿cierto?, de ir analizando si es que esto se está implementando, de ir supervisando en las distintas regiones. De hecho, la información también cuesta para nosotros recopilarla, porque paralelo a lo que ellos hacían como auditoría, nosotros como dirigentes a nivel nacional solicitábamos la información de cuántas denuncias formales habían, cuántas habían sido acogidas, en qué proceso iban, si habían salido sobreseídos o con alguna sanción los denunciados. Y la verdad, lo poco y nada que recopilamos distaba mucho de lo que a nivel central también se recopiló. Por darte un ejemplo, no sé, pues en la región X, en el servicio de salud X, desde el servicio decían, mira, nosotros nos mencionaron que habían 10 casos de denuncias por acoso laboral y nosotros teníamos 40. ¿Entiendes? Entonces al final dista mucho la información. Tiene que ver, yo creo, con eso, tiene que ver con una falta de voluntad política en empoderarse y en tomar la importancia y la relevancia de esto. Lamentablemente, bueno, de hecho, a propósito del fallecimiento, del femicidio de Fabiola, se está implementando una nueva mesa en el Ministerio de acompañamiento a los equipos de trabajo de víctimas de violencia, o sea, de femicidio o de suicidio femicida, ¿ya? Pero lamentablemente lo que nosotros discutimos ahí es que nuevamente reaccionamos, nuevamente somos reactivos cuando ya los hechos están consumados. Y quizá, o sea, no quizás, es así, lo que nosotros necesitamos es un trabajo preventivo, porque nosotros vamos constantemente, o sea, ¿para qué vamos a hacer un protocolo de acompañamiento para los equipos de trabajo? ¿Por qué no mejor hacer un trabajo más preventivo? Porque nosotros no queremos más fallecidas, no queremos más muertes, no queremos más compañeras muertas. Lo que queremos nosotros es que exista menos problemas o menos casos de maltrato y acoso laboral. Y que se haga el trabajo preventivo y de promoción. Yo creo que esto tiene que ser direccionado hacia allá. Así que es multifactorial. Falta de voluntad, sobre todo de la autoridad. Sí, es súper interesante lo que planteas también de esta idea de la teoría a la práctica, ¿cierto? Como que pueden haber muy buenas intenciones, probablemente Isabel, tú también dentro de tu rubro, de tu ámbito laboral, también hay muchas intenciones en la práctica. ¿Tú ves que se aplican? ¿O cómo el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile ha abordado esta temática y cómo ha sido recepcionada también la temática? Sí, yo creo que es importante mencionar algo que dijo Claudia. Ella habla del abuso laboral, se refiere a violencia de género.
Y realmente en el caso de las mujeres tiene mucho de violencia de género porque tiene que ver con las relaciones de poder que se establecen. Sabemos que la gran mayoría de autoridad son varones, son hombres, ¿ya? Y existe una forma cultural que está instalado el modelo patriarcal y que se mantiene, se replica, se reproduce, y que por mucho que se ha hablado de eso, ya incluso se toma la broma actualmente. Uno escucha a los hombres siempre haciendo muchas bromas sobre lo que es soy machista patriarcal, sin tomar conciencia de lo que están diciendo, sin tomar conciencia respecto a lo que significan estas relaciones de poder que se establecen. Entonces el acoso laboral, el abuso laboral o el abuso sexual dentro del ambiente laboral ya entra en el nivel de violencia de género, ¿ah? Los hombres que tratan y maltratan a las mujeres en un nivel mucho más fuerte que como es con los hombres. Y además, no solamente es a nivel de las autoridades, sino también tenemos a nivel de los propios compañeros de trabajo. O sea, no es vertical, también muchas veces es horizontal, ¿ya? Y el punto desde el colegio psicólogo lo que podemos, y psicólogas lo que podemos decir, tiene que ver con la revictimización. A nosotros nos llegan mucho en el área clínica, nos llegan muchas víctimas a consultar porque algunas tienen licencia, porque otras tienen una serie de sintomatología que se acompaña a la condición o están en situación de estrés postraumático y terminan yendo al psicólogo, generalmente es a la psicóloga, llegan a la psicóloga clínica que están pasándolo muy mal, que han tenido tal o cual situación, tratando de buscar una suerte de reparación, pero no han hecho la denuncia. Tenemos muchísimos casos en que no se han hecho las denuncias, tal como decía Claudia, que hay una zona bastante invisible, porque además, fíjense bien, quien va a consultar es la víctima, no el victimario. Entonces ahí nos encontramos también en esta diferencia en las relaciones de poder, en esta nueva revictimización, y además la víctima muchas veces no dice nada. Estoy recordando ahora una persona que me tocó atender, que no quiso decir nada y que en el fondo se quedó callada, y tuvo la suerte que justo cambiaron al jefe que estaba y que en el fondo lo que hacía era demasiado sutil. Pasaba muy cerca, la rozaba, se acercaba, le tomaba el hombro. Era muy sutil en cuanto a las cosas que hacía y muchos piropos, por supuesto, ¿ya? Y era como esta situación de denigración, esta situación de humillación, esta hostilidad. Y tuvo la suerte ella que justo cambiaron al jefe y lo mandaron a otra sección. Entonces, desde su perspectiva, esto se resolvió el problema. ¿Y por qué no hizo la denuncia? Por el gran temor que tienen muchas de las mujeres, perder el trabajo, ¿ya? Y las consecuencias que significa. Y sobre todo que nos encontramos que en el caso de la denuncia es la palabra de uno contra la palabra de otro. Y volvemos al modelo patriarcal, donde generalmente, a ver, ¿cómo lo explico? En mi generación se nos enseñaba a las mujeres que lo que teníamos que hacer era bajarle el perfil, dejarlo pasar. Era algo así como que los hombres son así, déjalo pasar, ¿ah? No pasa nada. Y yo creo que las nuevas generaciones están teniendo mucho más conciencia de esto y están más preocupadas y no están permitiendo que se traspasen estos límites que se han traspasado ya, digamos, culturalmente, ¿ah? Y cuántos varones están molestos porque ahora dicen que no pueden ser galantes ni gentiles con una mujer, no le pueden decir ningún piropo, entonces lo toman a la broma. Y todavía estamos en esta tensión en la cual, por un lado, se patologiza a la persona que está en una situación de violencia de género, a una mujer con violencia de género queda patologizada, ¿ya? Porque tuvo un estrés postraumático, porque está con depresión, porque está con una licencia incluso psiquiátrica, en fin, con la ansiedad, crisis de pánico, toda la sintomatología. Tenemos un agresor que queda ahí impune, en una situación así como de duda, donde todos dudan, a lo mejor ella se equivocó, a lo mejor ella malentendió, ¿qué habrá hecho ella para que él haya hecho esto? ¿Ya? Y con muchos cuestionamientos. Entonces seguimos teniendo la condición asimétrica que no permite resolver la situación, y yo creo que el cambio aquí, tal como en un momento menciona Claudia, tiene que ser un cambio estructural, importantísimo. Pero además es un cambio en términos de la cultura en la cual nos estamos estableciendo, las relaciones que se establecen, estas relaciones de poder y esta idea de que hay una gran feminización en términos de ciertos profesionales de la salud, y todavía existe la idea que hay ciertas profesiones que son más femeninas. Nosotros en el Colegio Psicólogo hicimos unas investigaciones sobre condiciones laborales pensando en la precariedad y descubrimos que sigue siendo una profesión feminizada, hay mucho más mujeres que varones, ¿ya? Pero sin embargo también nos encontramos en este estudio, en el área de salud también, nos encontramos de que las mujeres también ganan menos que los hombres, ¿ya?
sus contratos duran menos tiempo, vuelven a ser recontratados los hombres cuando son a honorarios. Y lo otro es que las exigencias son mayores. Y existe además esta representación de la mujer que puede hacerlo todo, ¿ya? Entonces la mujer, si es madre, ella tiene que, o sea, más que poder, tiene que ser madre, tiene que ser dueña de casa, tiene que ser trabajadora, tiene que tener éxito en todas las áreas en las cuales está. Y además tiene que ser, comillas, femenina, así como amable y todo frente a los varones. Entonces nos encontramos en estas condiciones, en estas situaciones que creo que son bastante complejas y bueno, requieren mucho más análisis para poder llegar a cuáles serían las soluciones que se den. Sí, es bastante incluso denigrante el pensar que la imagen de todo lo femenino o todo lo que tenga que ver con el mundo de la mujer está basureado, está súper opacado, está invisibilizado, ¿cómo es esa mirada general, el cambio cultural, ¿cierto, Sandra? Sí, por supuesto. En realidad estamos, al escucharnos, ¿cierto?, a Claudia e Isabel, finalmente nos damos cuenta de lo complejo que es la situación, tratamos de buscar salidas, nosotros estamos en esto desde el año pasado, tratando de levantar el tema también en varios espacios y bueno, y acompañando este movimiento mundial en este momento que busca que este tema se visibilice, porque sabemos que no solamente acá, hay lugares donde está más grave, más crítico como somos nosotros, pero se da en todas partes. En nuestro espacio quizás es mucho más grave por lo que nos mencionaba Claudia recién, que obviamente lo peor de todo es que lo minimizamos, entonces finalmente también esa minimización que se produce en todos los espacios también alrededor del mundo es lo que nos hace seguir con esto y que finalmente lo normalizamos como que es algo que sucede y no nos damos cuenta que en realidad, especialmente en salud, que ese es el punto que se hace a nivel global, es un área en que son puras mujeres y en realidad para que eso cambie va a tomar un buen tiempo, en que logremos cambiar estos patrones, especialmente en nuestra sociedad, en que son espacios feminizados, así, al igual que, como mencionaba, ¿no es cierto?, la psicología u otros espacios donde hay muchas mujeres. Entonces, en realidad, desde esa perspectiva, bueno, quizás contarles, no sé, el trabajo que ha venido desempeñando Mujeres en Salud Global, Women in Global Health, desde hace bastante tiempo, que parte de este movimiento, y aquí hablarles desde ¿no es cierto?, el rol de integrante del Directorio Mundial de Mujeres en Salud Global, que en ese espacio me toca trabajar hace 2 años, desde el año 2020, y uno de los aspectos que había sido bastante importante para las mujeres en salud global era ver esta temática. Y aparece entonces hace poco esta campaña global que se llama Health2 y ¿no es cierto?, el documento fue lanzado recién ayer. Es un documento que está fresquito para que ustedes puedan tener acceso a él. Vamos a dejar, ¿no es cierto?, los links después para que ustedes puedan conocerlo. Y decir primero que nada que este trabajo que se llama Reporte de Mujeres en Salud Global, sus historias, terminando con la explotación sexual, el abuso y el acoso en las mujeres trabajadoras en salud, está dedicada especialmente a los millones de mujeres que trabajamos en el sector salud. Creo que eso es súper importante y cuando uno lo escucha como que se le ponen los pelos de punta porque ahí estamos todas, en que todas las días, ¿no es cierto?, trabajan para mantenernos a todos y mantenerlos a ustedes quienes están ahí sanos y sanas. Imagínense esas mujeres que están viviendo esto y que están trabajando diariamente para mantenerlos sanas, con sus experticias, con su dedicación, con el valor que ellas dan al cuidado de las personas, pero sin embargo tienen que avanzar igual en estos espacios laborales para poder, ¿no es cierto?, manteniendo su dignidad, libre de todos estos elementos de la violencia, del acoso sexual, del abuso, etcétera. Y este movimiento de Mujeres en Salud Global y este informe, este reporte busca hacer eso, busca mostrarle a la sociedad a nivel mundial y obviamente en nuestro país que es importante que las mujeres tengamos un trabajo decente, que finalmente sea un trabajo decente y equitativo en salud y que obviamente permita que nosotros tengamos todos los espacios de equidad, de igual pago, como hablábamos, que no existan brechas, etcétera, y que obviamente podamos terminar con todos estos otros elementos. Es una dedicatoria muy importante porque ya como hemos repetido muchas veces, el 70% de las mujeres que trabajan en salud, somos mujeres las que trabajamos en salud, y en Chile es casi un 80%, y por lo tanto, y ocupamos muy pocos cargos de toma de decisiones, eso lo acaba de decir, ¿no es cierto?, Isabel, son muy pocos, como un 20-25%, y por lo tanto lo que tiene que pasar es que también hay un cambio, que las autoridades finalmente insistan en que tiene que haber por lo menos una paridad en la toma de decisiones en salud si somos tantas mujeres.
porque obviamente estas historias están escondidas, lo que queremos es que cambien estos números. Este documento que ustedes van a poder ver y tener acceso al documento completo cuenta todas las historias de las mujeres claramente con sus relatos. Ellas relatan en este documento todo lo que han vivido, pero quizás contarles que hay elementos clave que tienen que quedar en sus mentes, que son en primer lugar que todas las mujeres en muchas partes del mundo que trabajan en salud experimentan esta violencia sexual, acoso laboral, ¿no es cierto?, e incluso violación. En este documento hay relatos de mujeres que han sido violadas en sus espacios de trabajo en salud. Entonces realmente es bastante complejo y como mencionaba recién Isabel, no solamente la violencia se ejerce de manera vertical, sino que también horizontal, entre pares, principalmente si son hombres los que ejercen la violencia, y también hay algunos casos que solamente hay uno de los relatos que dice que relata que fue una mujer quien fue la que ejerció la violencia. Y por supuesto que además hay una serie de elementos que tienen que ver con el ejercicio del poder sobre las mujeres, ¿no es cierto?, el poder coercitivo sobre las mujeres, el poder que tienen las personas que ejercen también su poder desde el trabajo, también el poder a lo mejor desde el ser mayores que las mujeres que están ingresando a los lugares de trabajo, y que se sienten entonces con todo el derecho de ejercer esta fuerza, ¿no es cierto?, esta violencia, que no es deseada, por supuesto, por las trabajadoras sexuales y que cae en este ciclo de violencia permanente, de las cuales muchas mujeres no logran salir, como nos decía Claudia recién, porque y ahí ustedes pueden verlo en pantalla, ¿no es cierto?, para que puedan bajar el documento, los dos documentos, el resumen ejecutivo y el documento completo, que fueron recién lanzados ayer. Y obviamente también hay ciertos grupos que es muy importante dejarlo aquí en claro, porque esto es un momento muy importante del año en que se están organizando también las universidades, en que muchos internos de las profesiones de la salud, personas que también trabajan en los lugares, las personas que son docentes clínicas, por ejemplo, las mujeres migrantes, las mujeres de distintas razas étnicas son las que reciben mayor violencia, así que hay que tener bien presente eso en estos espacios ¿no es cierto?, de salud. Por lo tanto, es muy importante tener presente que esto ha sido lamentablemente normalizado en los sectores de salud, que es lo que nos dice el informe, y no puede ser que esto siga sucediendo, que sea normalizado, porque la víctima no es responsable. Las mujeres no somos responsables en estos espacios de salud. Y por supuesto que tenemos que avanzar en un trabajo que realmente ponga en el centro a las mujeres que trabajan en salud, que no sean estigmatizadas, como hablábamos recién, que exista un trabajo sobre ¿no es cierto?, este espacio de traumatismo psicológico que viven las mujeres, y con todas estas características que nos mencionaba Claudia, que pueden llegar hasta el suicidio incluso, y que pueden afectar a las mujeres incluso ahora, y que habíamos conversado esto en algún momento del abandono que se está produciendo en salud de los profesionales de la salud. Es lo que queremos que también nos pase en Chile, que las mujeres terminen abandonando sus espacios laborales, que dejen todo, que se tomen licencia, que no haya quien en el fondo trabaje en salud. Es importante que nos preguntemos eso. Y que podamos realmente avanzar en fortalecer y brindar un espacio seguro, que brinde espacio de desarrollo a las mujeres y no que esté obviamente traumatizándolas y sometiéndolas a toda esta violencia que se vive en estos sectores. Y por supuesto avanzar en lo que realmente necesitamos y que mencionaba recién Isabel y Claudia, que es el registro. Este informe nos entrega un registro general, pero lo que tenemos que hacer ahora es empezar a levantar esos registros, que existan realmente registros adecuados, que terminemos con estas inequidades en los espacios laborales, que no haya, ¿no es cierto?, esta naturalización de la jerarquía en el área de la salud, que está muy jerarquizada, ¿no es cierto?, hacia las distintas carreras, en que están las carreras de la salud por un lado, las carreras médicas por otra parte, los directivos por otra parte. Finalmente tenemos que terminar con estos ciclos jerárquicos, con nuestros espacios jerárquicos, y obviamente levantar los conocimientos en relación a la equidad de género y todos los otros elementos también que tienen que ver con todos quienes nos desempeñamos en salud, y por supuesto las personas que asisten también a estos espacios de salud y las personas que reciben las atenciones. Y no queremos que esto siga adelante, porque esto realmente es un elemento que no solamente va a afectar a estas mujeres y obviamente van a seguir aumentando, sino que estos perpetradores de la violencia que están en esos espacios, decimos perpetradores porque son la mayoría de sexo masculino, no son denunciados, siguen ahí sin realmente darse cuenta que están produciendo esta catástrofe en los espacios de salud, ¿cierto, Lorenza? Que eso lo hemos visto, lo hemos escuchado lamentablemente lo que nos dice Claudia, que lo lamentamos profundamente y lo vivimos como gremios y creemos que es el momento de hacer algo. Exacto. Oye, Sandra, primero agradecerte esto que nos estás comentando. Además, el informe está recién
Como dijo Sandra, lo pueden encontrar en la página que acabamos de mostrar. Agradecerte, Sandra, por comunicarnos este informe y por supuesto felicitarte también, porque Sandra es parte del directorio mundial de Women in Global Health y es directora del capítulo aquí en Chile. Por tanto, una lideresa excepcional que tenemos aquí. Así que muchas gracias, Sandra. Y bueno, volviendo a la temática y a lo desalentador también que puede ser un poquito escuchar eso, junto con lo que decías tú, Isabel, con este panorama de esconder el problema para no generar más problemas, pero si se saca a la luz, si una mujer lo saca a la luz, se convierte en la problemática finalmente, que levanta esto. Entonces, es casi una encerrona media terrorífica. Claudia, ¿qué te parece escuchar este informe con los comentarios que nos dio Sandra? O sea, cuando los leas o lo compartas con tu equipo, con tu gente, y puedan discutirlo quizá y puedan profundizar más, pero a simple vista es súper desalentador, pero es relevante, ¿no? Es muy relevante para el cambio aquí a futuro. Sí, o sea, con esto hay que comenzar o sea, yo creo que mucha gente desde varios espacios queremos cambios y de a poquito se ha tratado de hacer algo. Con este informe y con lo que nosotros sabemos que pasa, yo creo que es hora de ocupar todos aquellos espacios. Por eso yo también estoy acá, porque yo creo que es importante que esto se sepa, porque mientras más se sepa, en donde la comunidad también conozca lo que está pasando, vamos a poder alzar más la voz y poder exigir que esto pare. Basta de esto. A mí me hizo mucho ruido y me acordé de algo que hoy día se trató justamente en esta reunión de la nueva mesa del ministerio que comentó Isabel. Funcionarias víctimas de violencia laboral que están con licencia psiquiátrica no diagnosticada en los organismos administradores, llámese H, Mutual, porque ese es otro al debe que tenemos, y ahí Isabel me puede prestar ropa, por decirlo coloquialmente, porque lamentablemente existe enfermedades profesionales a propósito de la violencia dentro de los espacios laborales, y la verdad, los organismos administradores de salud no los reconocen, sabiendo que es así. Por lo tanto, ¿qué hacen las víctimas? Acuden a psiquiatras, ¿cierto?, privados, quienes obviamente emiten informes, qué sé yo, pero no es un paciente ley, por decirlo, no es un paciente que es acogido su diagnóstico como enfermedad profesional. Por lo tanto, los días de licencia se van sumando, y eso te conlleva a tener la cantidad de días para que te despidan. Y nosotros no hemos visto en situaciones de desvinculación de víctimas de violencia de género en los espacios laborales, porque ya los días de licencia se superaron al tiempo que correspondía y no se hizo nada. Y eso además doblemente vulnera los derechos de la mujer. Hoy día hablábamos de una que justamente tenía 3 hijos, madre soltera, jefa de hogar, ¿y quién asume eso? Entonces, para nosotros es doloroso. Sí. Claudia, Isabel, aprovechando la presta de ropa que dice Claudia, ¿quieres comentar a propósito de lo que está hablando Claudia? Sí. Gracias, Claudia. Es el tema importante eso, de qué es lo que pasa cuando la víctima denuncia, por un lado, pero también qué es lo que pasa cuando la víctima va a verse, que en el fondo está con una serie de sintomatología y toma la decisión que ya lo está pasando tan mal, está en un nivel de sufrimiento tal que requiere y pide ayuda. Y cuando pide ayuda, no va a las aseguradoras, no va a las mutuales, sino más bien para que no se haga la denuncia, sino que es el ocultamiento y la protección de su trabajo, y va a toda esta área privada. Y en el área privada, claro, aparece el diagnóstico, bueno, según el psiquiatra que le toque, pone diagnóstico de depresión o de estrés, que son los diagnósticos que permiten licencia médica, pero no está el estrés postraumático, no lo pone como estrés postraumático, aunque sí existe ese diagnóstico, porque y tampoco está categorizado como una enfermedad laboral, el estrés postraumático, y eso es fundamental, porque en el fondo libera a la víctima de la revictimización, o sea, como de esta atribución de que es responsable de lo que pasa,
Ya, si es una enfermedad laboral, entonces el problema es la institución, no es la víctima, no es la persona quien habrá hecho, no sé, me estaba acordando cuando estabas hablando tú, Sandra, de ese informe, del texto, me acordaba que en el año 2003 aproximadamente las TENS dejaron de usar vestidos, falda, el uniforme falda, y les permitieron empezar a usar pantalones. Yo trabajaba en un centro de salud, en el área de la red de salud pública, y me acuerdo la TENS que tenía a cargo, que estaba en el área de salud mental, estaba feliz porque venía el invierno y podía usar pantalones. O sea, imagínense cómo está instalada la representación de la mujer, y además sabemos que se habla mucho de la enfermera, Claudia, la enfermera como un tema así sexualizado, como una fantasía sexual, y así está mirado, y estoy hablando hace 20 años atrás, ya en el año 2000 todavía existía la idea de que las mujeres tienen que ser de una manera, y sigue estando esta representación. Por lo tanto, ¿qué es lo que le pasa a las víctimas? Las víctimas están absolutamente atrapadas. Como dijiste tú, Lorenza, es una encerrona, están en una total y completa encerrona. Y aquí hay un punto que se ha estudiado mucho en lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, lo que tiene que ver con el bullying, el moving, que es qué es lo que pasa con los testigos. ¿Ya? Claro. Si los testigos también son víctimas, pero los testigos no solamente son víctimas o son victimarios. ¿Qué está pasando con ellos? Y ahí estarían como las luces de esperanza para poder trabajar estos casos. Sí. No, en realidad eso también es un tema, el tema de quienes están observando la violencia, que también pueden vivir esos procesos también de ser víctima y también tener la esperanza. Ojalá también ahí buscar esa esperanza, pero en realidad creo que, como decía Claudia, ya no podemos seguir así como esperando, y tiene que haber un proceso. Sí, y tener una conciencia colectiva también, de saber qué hacer, de saber a quién acudir, dónde es que, cómo es que funciona, porque igual con tanto problema también, con tanta carga emocional, con tanta, no sé, ahora mismo que me pregunto, finalizando el año, ya es una carga potente también, social y culturalmente, o sea, desde cosas tan cotidianas. O sea, Sandra, ¿qué opinas tú con respecto a eso? Imagínate. Bueno, yo creo que a lo mejor una de las cosas desde tu posición, sí, yo creo que una cosa importante que le interesa a las autoridades también es el costo. Quizás a lo mejor uno también tiene que decirles que esto, y por lo menos también se incluye en este informe, tiene un gran costo financiero también para todos los espacios ¿no es cierto?, laborales de salud. Incluso acá se menciona, ¿no es cierto?, en este informe, que el costo que tiene para las organizaciones es de aproximadamente 46 millones de dólares acá en Estados Unidos, por aquí se menciona en uno de los espacios de los países, ¿no es cierto?, del informe, solamente por este tipo de acciones. Ahora nosotros no sé cuánto nos hemos calculado, no tenemos un informe que diga en Chile cuál es el costo que tienen todas estas licencias, que no sabemos, como decía Claudia, que están como separadas, o Isabel, y no están específicamente relacionadas al abuso, al acoso en el espacio laboral. Y acá pone un ejemplo, por ejemplo, que estima que en India esta cantidad, ¿no es cierto?, va a aumentar a 770 billones en 7 años más, cuando aumentan las mujeres en salud. Imagínense esa cantidad de dinero que se pierde porque se está produciendo esta violencia en los espacios de salud, en los cuales trabajan las mujeres, y viven el acoso, viven el abuso permanente, y tienen que terminar, ¿no es cierto?, saliendo para después sanarse y volver y enfrentar todos estos espacios como decía Lorenza, esta encerrona. Y por lo tanto, en el fondo, las mujeres deciden trabajar, pero a la vez sienten temor de volver a sus espacios laborales, y por eso muchas mujeres tomaron la decisión en Europa, que fue un ejemplo que también menciona el informe, cómo las mujeres definitivamente hacen abandono de los espacios laborales de salud, porque ya no quieren seguir adelante con esto, porque fue obviamente mucho más incrementado esta violencia durante la pandemia. Y lo que se busca es que realmente haya un cambio. Si es que tenemos tantos años que en este espacio de salud en los cuales no hay mujeres a lo mejor haciendo estos cambios, que tienen que estar ahí acompañando los espacios de toma de decisión, a lo mejor lo que tenemos que hacer es hacer ese cambio, avanzar hacia el 50% de tomadores de decisión, para que podamos ver que se reduzca esta acción, ¿no es cierto?, en los espacios de trabajo de las mujeres en salud. Y que obviamente haya este reconocimiento, y no se sigan revictimizando a las mujeres, y no se siga reconociendo este espacio como un espacio, por supuesto, en la cual están permanentemente siendo violentadas y no tienen derecho a tomar decisiones. Pero no solamente esos espacios, sino que, como veíamos anteriormente, los espacios de formación también, los espacios de formación donde quienes sufren mayor cantidad de riesgo, quienes son, describe el informe, quienes tienen mayor cantidad de riesgo son los estudiantes de la salud, de todas las carreras de la salud, con aquellos que están formando también las mujeres que forman en salud.
Entonces imagínense qué les espera a esos jóvenes que están ahí y que después van a seguir en este camino siendo violentados y normalizando que sean maltratados y viviendo estas situaciones que los van a llevar a traumatizarse y a tener que buscar, ¿no es cierto?, algún tipo de apoyo. Por eso, sin duda, este informe nos llama a esta campaña a seguir adelante, a realmente hacer la acción que tengamos que hacer para lograr este cambio y realmente tener los espacios que nos merecemos, que son espacios equitativos, espacios respetuosos de trabajo para las mujeres, que son quienes en este momento estamos mayoritariamente en salud. Y sin duda esperamos que hacia el futuro ojalá puedan haber espacios mucho más equitativos y diversos para todas las profesiones, pero que no se sigan concentrando, que no se feminicen, ¿no es cierto?, ciertas profesiones, que también eso se produce porque también no hay un reconocimiento de que no debería estar así en términos de enseñanza, también por supuesto en todos los niveles de educación. Así que eso también es un espacio importante cuando uno piensa en los distintos niveles educativos, también por ejemplo en los colegios, cuando se orientan a los jóvenes en lo que es educación, ¿cierto, Isabel? Sí, sí, y en las universidades se da mucho, estas relaciones de poder son muy, muy claras, sobre todo que tenemos, por ejemplo, los profesores, los académicos, pero además fíjense que ahora en las universidades tenemos hace muy poco tiempo rectoras, claro. Y todos así como, oh, hay rectoras, como si no existieran mujeres investigadoras. Existen mujeres investigadoras con las capacidades y las condiciones para hacerlo. Entonces, los puestos de autoridad de las mujeres dentro de la universidad siempre son a nivel de cargos más bajos. No son cargos tan altos, digamos, de autoridad tan alta. Y también tenemos las relaciones de poder, y aquí son muy claras, entre el profesorado y el alumnado. Entonces, ahí las mujeres están sometidas a muchas vejaciones que han habido, y hay casos, bueno, emblemáticos, al menos en psicología tenemos ciertos casos emblemáticos que son, no vale la pena contarlo ahora, pero son realmente terroríficos. Y aquí tiene que haber un cambio de mirada que es fundamental. Como decías tú, el respeto hacia la mujer, ¿ya? Y yo pienso que el cambio de mirada es cambiar esta tipificación de acoso sexual en el caso de la mujer, o acoso laboral o abuso laboral, por violencia de género. O sea, que se digan las cosas como son, ¿ya? Que quede claro que tiene que ver con un tema de estas relaciones de poder de género, que tiene que ver con el patriarcado. Es más allá de que yo te estoy haciendo broma, es más allá que te estoy molestando, es más allá que yo te grito, es mucho más allá, sino porque ¿qué ocurre? Que los varones, jefes, le gritan más y están más encima, hay mayor acoso hacia las mujeres, trabajadores mujeres, y como decía, es vertical y es horizontal. Entonces, por eso yo pienso que una de las cosas importantes que debería ser un cambio en legislación y llamarlo violencia de género, llamar las cosas como son, darle la importancia debida, y por otro lado, lo que ya dije antes, trabajar con quienes son los observadores, los que son testigos, que a veces por ser observadores, nomás por ser testigos y estar mirando y mantener la distancia, el clásico no me voy a meter, no tengo nada que hacer, no quiero intervenir en esto, se convierten también, como había dicho, en parte de los victimarios, ¿ya? Sí. Por el hecho de que hacen silencio. Y yo creo que es el momento en que las mujeres tenemos que estar todas unidas, acogernos, sororo, como decimos ahora, y cuidarnos entre todas. Tenemos que cuidarnos entre todas. Muchas veces somos mucho más exigentes con las mismas mujeres que cuidarnos entre nosotros. Y esos son los cambios culturales importantes para hacer. Sí, eso es súper relevante también, como tú nombrabas, Isabel, ese cambio generacional también. Pensar que cuando hablabas del cambio de la falda al pantalón, que puede ser hoy en día algo tan básico, pero que fue tema en ese año. O sea, y tampoco fue hace tanto. Hemos cambiado y los tiempos avanzan tan rápido que también hay que tener esa empatía, ¿cierto? Y esa disposición de un aprendizaje colectivo, de empatizar con esa otra persona que sufre ese acoso, que sufre esa violencia, esa mujer que ha sido violentada sistemáticamente durante toda su vida. O sea, para aquellos hombres que se ponen en esa trinchera, ¿cierto? De decir, no, pero es que cómo, no, si eso nunca ha pasado. Es porque nunca lo han experimentado en su vida. Claro, y particularmente este cambio que yo mencioné eran las TENS. Claro, sí. Pero ya las enfermeras, matronas, sí, y todos los otros profesionales de salud, las profesionales de salud ya usaban pantalones. Sí. Fueron las últimas en usar pantalones. Al igual que los cargos que decías tú, claro. En este último tiempo hemos visto siempre la primera mujer que está en este cargo, la primera mujer, pero atrás hay un trabajo gigantesco de que les cerraron las oportunidades para llegar a cumplir ese rol, ese cargo. Claudia, ¿qué te parece este avance este último tiempo y cómo los ves tú también ya proyectándonos hacia el 2023, ¿cierto? Y los años venideros,
en este cambio cultural, en este cambio a propósito de la revuelta, de la pandemia, del nuevo gobierno y de los años que quedan de este gobierno? ¿Qué es lo que planteas tú como objetivo? Yo la verdad veo cambios, veo cambios, veo más en los medios, en redes sociales, más temas de género, pero igual estamos al debe, ya, porque lamentablemente todavía están esos disidentes que como que llaman más la atención que la mayoría. No sé si se entiende o si me explico. Y yo creo que un gran avance, por ejemplo, de este gobierno fue justamente ratificar el convenio 190 de la OIT, que costó en el Congreso y donde igual se dieron ciertos sectores políticos que no estuvieron de acuerdo. Bueno, ahí se ve la evidencia. Pero ya eso es un gran avance. Ahora la idea es seguir en el camino de... yo le veo buen pronóstico. Va a costar. Insisto, la gente no está preparada. Somos un país con una característica muy patriarcal, como decía Isabel, muy machista, y ha costado. De hecho, ha costado también el ingreso de todo lo que son las disidencias, porque también no nos podemos olvidar que también existe maltrato y violencia con las disidencias en ciertos espacios. Pero yo creo que vamos a avanzar de a poco. Esto va a ser lento, pero yo creo que se va a avanzar, lentamente, pero se va a avanzar, no nos vamos a quedar estancados. Así que yo por lo menos tengo mucha fe que con este gobierno vamos a avanzar en esos temas. Espero que no se retroceda después más adelante. Sí, y ese a modo de mensaje ya para ir cerrando el programa, Claudia, a lo mejor si tuvieras que resumir en una frase, en un avance concreto, quizá un objetivo específico a mediano, largo plazo, desde tu propia trinchera, o sea, desde tu ámbito laboral, ¿cuál sería el avance más concreto que se proyecta quizás en este último tiempo? Para ir cerrando y un mensaje final, digo. Yo creo que para las víctimas mi mensaje es denuncien. Denuncien. Y para los espacios, o para este caso para el empleador, o para la autoridad, implementen los protocolos. O sea, hagan las cosas como corresponden. Yo creo que haciendo las cosas bien y que las víctimas hagan la denuncia y se sientan seguras, vamos a mejorar esto. Y aquí el trabajo es preventivo. Acá la palabra clave es prevención. No actuar cuando ya están los hechos consumados. Sí, muchas gracias, querida. Bueno, es algo a lo que estamos acostumbradas también. Siempre la sensación de estar construyendo sobre la marcha, sobre cuando el conflicto ya está encima. Así que es un buen mensaje y esperanzador también para las futuras generaciones también. Bueno, agradecerte, Claudia, el que nos acompañes también en este programa. Eso ya es un avance significativo para tu rubro, ¿cierto? También como para todas las personas que nos están viendo. Isabel, cuéntanos qué mensaje dejarías tú para el próximo 2023 y para los años que quedan de gobierno desde tu propio ámbito. Sí, y no solamente los años que quedan gobierno, sino para los siguientes gobiernos. Exacto. El mensaje es porque no puede ser que los programas y los proyectos se detengan por cambios de gobierno. Digamos. Eso es muy fundamental importantísimo, también. Sí. Bueno, lo que decimos siempre las psicólogas y los psicólogos, que no hay salud sin salud mental. Entonces, no olvidarnos en este tema respecto a las personas, los trabajadores de salud en estos tiempos de pandemia, en los cuales se notó las brechas, las problemáticas que hay. No olvidarnos que el área de salud es un área bien complejo y que además incluye, cuando ocurren estas situaciones, yo le diría a las víctimas, tal como dice Claudia, denuncien, pero también le diría a las observadoras, apoyen, ¿ya? Y a la institución, bueno, que ejerza los protocolos. Entonces, también tengo una luz de esperanza al respecto. Han habido cambios culturales muy rápidos. Yo tengo una cantidad de años en los cuales he visto cosas que no pensé que iban a ocurrir. Una aceleradora. Sí. Entonces creo que se puede, que estos cambios culturales se van instalando, van empezando, van un poco lento y se van instalando. Y yo creo que esta instalación también tiene que ver con que las mujeres tenemos que ser solidarias entre nosotras.
Entonces, por eso le digo a los observadores, apoyen, solidaridad entre las mujeres. Y ahí tendríamos más posibilidades, bueno, si se cumplen los protocolos, si hay las denuncias, en fin, si la institucionalidad también está funcionando. Eso, es poner en marcha, en verdad, ya todo lo que se ha trabajado, porque se ha trabajado, hay que decirlo, no es un tema nuevo, no es algo que estamos inventando, y bueno, Sandra ya nos comentó con todo este informe. ¿Cuál sería el mensaje tuyo, Sandra, en este capítulo de Women in Global Health Chile, además como representante de este directorio mundial, ¿cierto? Quizás dejarles con el mismo mensaje que nos deja el informe, ¿no es cierto?, acá, que destaca dentro de todo que las mujeres que trabajan en salud son personas que están preparadas profesionalmente, técnicamente, que ellos van a trabajar, ellas trabajan para salvar las vidas de las personas y para entregar los mejores servicios de salud, y que por lo tanto ellas se merecen trabajar o tener lugares de trabajo que estén libres de cualquier tipo de violencia, de abuso sexual, de acoso, y que se unan a este movimiento de Women in Global Health, que trabajemos contra este tipo de violencia en todos los espacios, que terminemos con ella, porque esto nos compete a todos, porque todos vamos a ser usuarios de los servicios de salud, todos y todas y todos vamos a ir al servicio de salud. Y por lo tanto, esa entrega de atención de salud va a ser entregada por una mujer. Y lo que queremos es que esas mujeres que están entregando la salud, que son las mayoritarias, estén realmente en espacios protegidos. Así que unámonos a esta campaña y celebremos este próximo año nuevo con nuevas esperanzas de que realmente esto va a cambiar, y estemos todos esperanzados en que vamos a apoyarnos todas en generar este cambio. Exacto, muchas gracias, Sandra. Agradecerles a todas las personas que nos están viendo, agradecerle a nuestras grandes invitadas, por supuesto, por aceptar esta invitación. Sandra, por acompañarnos hoy como directora, o sea, parte del directorio global. Y yo también agradecer personalmente, porque el hecho de que aquí esté una mujer trans también es un avance político, y eso se agradece. Así que muchas gracias a Women in Global Health Chile, muchas gracias a este espacio que nos recibe, que es los estudios de la voz de los que sobran, y por supuesto que tengan un feliz año nuevo y un bienvenido 2023 mucho mejor de lo que esperamos, con altas expectativas. Sí, celebrando. Gracias, celebrando gracias. el 2023, todo eso.